Estamos listos para acompañarte al final de tu día. Queremos reflexionar contigo sobre tus relaciones personales, tu familia, tus emociones, tu vida. Te invitamos a que te quedes y juntos construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a su manual de vida, lugar de reflexión donde tu participación es fundamental. Tú nos ayudas a escribir cada capítulo de este manual. El tema que trabajaremos ahora es escuela y aprendizaje. Y desde luego que tenemos la noticia de la semana, que es el cambio de poder, la transición, en la que probablemente todos los mexicanos estábamos al pendiente para poder entender, captar. México está en cambio. Y el cambio que necesita México en realidad es tu cambio. No el cambio de poder en sí, es tu cambio. El que tú te conviertas en una persona que participas, que aportas. En vez de ser el país donde todo se hace a través de bloqueos, a través de marchas, a través de retenes, tenemos que cambiar. Y tenemos que ser un país que empiece a moverse a través de propuestas, a través de sugerencias, a través de participación directa para tratar de construir. No simplemente de frenar, protestar, destruir. Tradicionalmente la mayoría de las personas tal vez no nos damos cuenta, pero una persona que reclama es una persona que normalmente no está dispuesto a que las cosas cambien, sino que en ese reclamo o en esa queja lo único que hace es poner de manifiesto algo. Cuando una persona propone es el momento en que la persona se convierte en un sujeto activo que está dispuesto a participar para que el cambio se vaya dando. Necesitamos nuevas ideas, nuevas formas de resolver los problemas que en México se han venido manejando desde hace tiempo. Y estas ideas y esta gran creatividad solamente pueden venir de ti. Si tú esperas que alguien las piense para que las ponga y que las implemente, probablemente estás en un error. Lo más importante es, ¿tú qué tienes que para aportar? ¿Tienes buenas ideas? ¿Cómo puedes hacerlas llegar? Hoy en día, gracias a los medios, las redes, hay 1000 formas de hacernos escuchar. Lo que necesitamos no son paros, ni protestas. Lo que necesitamos ahora es aportar, participar, proponer activamente, retomar con optimismo el cambio que de alguna forma todos decidimos para este México. Vamos a hablar hoy de escuela y aprendizaje, y desde luego que de los aspectos más importantes de escuela y aprendizaje tiene que ver con diferentes aspectos. Lo primero que tenemos que hacer es tener claro que el ser humano es un gran aprendedor. Cuando nace, viene prácticamente en cero. Y cuando viene en cero, lo más importante es todo lo tiene que aprender, y las cosas que va aprendiendo, porque es una de las cosas importantes, este aprendizaje le permite desarrollar recursos para la vida, recursos para poderse adaptar. Un niño desde pequeño va empezando a desarrollar muchas formas de respuesta al medio. Podemos darnos cuenta que los niños cada vez están más activos, participativos, atentos, desde que son muy pequeños. Y nos vamos dando cuenta que un niño va desarrollando y va teniendo, desde luego, va desarrollando recursos para poder enfrentar lo que la vida se le presenta. Un niño que no desarrolla recursos va a tener deficiencias en el desempeño de su vida. Podemos hablar desde que está pequeño. Podemos tener claro que un niño que no desarrolla el recurso necesario para poner límites y darse a respetar, muy probablemente va a sufrir abuso en la escuela. Un niño que no desarrolla recursos para relacionarse, para pertenecer, para ser amigos, para poder platicar, para poderse hacer sentir y poderse lograr esa pertenencia en el grupo, muy probablemente vaya a vivir desadaptado en los grupos de la escuela, con la dificultad para sentir que pertenece y con la dificultad para saberse parte del grupo. El ser humano necesita aprender todo para lograr los recursos que serán o que necesite para diferentes lugares y etapas de la vida. ¿Tú cómo sientes que ha sido tu desarrollo de recursos? ¿Tú, en tu casa, estás contribuyendo a que tus hijos puedan tener recursos para poder relacionarse, para poderse manejar adecuadamente?
comunícate con nosotros. Nuestro WhatsApp es 3326 0846 11. 3326 0846 11. ¿Qué piensas de esta parte? Los padres no nos damos cuenta, pero la forma como tratamos a nuestro hijo, la respuesta emocional, la atención que le ponemos y el manejo emocional que ellos hacen con nosotros, esto nos permite identificar, primero, que el niño va a ir aprendiendo en esa interacción una buena relación con el padre. Y los padres tenemos que ser unos buenos maestros, un buen coach que va entrenando al niño para lo que va a enfrentar fuera de la escuela. Cuando los padres somos protectores y no permitimos que ese niño desarrolle recursos, al momento de que el niño tiene que salir a la vida, no está preparado. Y entonces va a tener dificultades. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, lo primero que tenemos que hacer es la escuela, es el lugar donde nuestro hijo va a ver todo lo que va aprendiendo y va desde luego a poner todas las herramientas que le dimos en la casa para aprenderse a manejar en la relación con ese medio. Has llegado al lugar indicado. Este es para ti. Para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenta en Facebook Echegaray Éxtasis FM. Buenas noches, qué bueno que sigues con nosotros. Estamos hablando de escuela y aprendizaje. ¿Te das cuenta de que eres pieza vital para poder proporcionar herramientas útiles a tu hijo, útiles para la vida? A veces los padres estamos más preocupados porque salude y diga gracias que enseñarlo a poner límites, o a darse a respetar, o a relacionarse de forma sana con sus compañeros. ¿Tú qué haces para que tus hijos tengan mejores herramientas para adaptarse? A veces creemos los padres que los niños van a la escuela exclusivamente a aprender, a sumar, a restar, a leer, a multiplicar, y a veces no tenemos claro que la escuela es un lugar de aprendizaje como si fuera un laboratorio de vida en pequeño para que nuestros hijos vayan desarrollando herramientas. Y en ese laboratorio pequeño, que es como si fuera una especie de mundo en pequeño, hace que o propicia que el niño, a través de la relación que vaya teniendo con sus compañeros, nos va mostrando en qué áreas está bien preparado y en cuáles no. Cómo se relaciona con los amigos, puede jugar, es integrado, sabe poner límites, lo invitan a jugar los otros compañeros, platican con él, lo integran en lo que está, no, más bien lo hacen a un lado, está teniendo dificultades para poder relacionarse con amigos, para jugar, está aislado, le cuesta trabajo. Cuando nosotros no tenemos claro esto, casi los padres, en lo único que queremos poner atención cuando hablamos del aprendizaje y la escuela es exclusivamente en cómo están sus notas, sus calificaciones. Y cuando nosotros ponemos atención en las calificaciones, nos olvidamos tal vez de la parte más importante de cuando nuestros hijos están en la escuela, y es cómo están funcionando en ese día a día en la relación con el medio en el que están. Ahí te podrías dar cuenta de que tu hijo puede necesitar apoyo extra de tu parte, o de algún profesional, o de alguien más, porque probablemente tu hijo está teniendo dificultades para relacionarse. A lo mejor está siendo molestado por los compañeros. Cuando no tenemos claro esto, creemos que el problema principal son los que lo molestan. Y a veces no tenemos claro que a lo mejor es nuestro hijo el que necesita desarrollar recursos, para saber poner límites, para darse a respetar, para tener una presencia activa en el grupo donde pueda sentirse adaptado, aceptado, donde logre pertenecer. Cuando un niño tiene dificultades para esto, desde luego que el problema es que esta situación, conforme vaya creciendo, probablemente se vaya agravando. Cuando un niño desarrolla habilidades adecuadas para relacionarse con los demás y para poder establecer una forma de contacto adecuado, un lugar emocional que pueda hacer sentirse que es respetado, sentirse que es manejado adecuadamente y que logra pertenecer, entonces nos damos cuenta que ese niño está teniendo recursos. Puedes ver un niño que probablemente se pelea, golpea, agrede a los demás. Es claro que a ese niño le está faltando aprender algo. ¿Aprender qué? Aprender a poner límites en forma sana, aprender a relacionarse de forma sana.
porque a veces creemos que el que golpea, golpea porque quiere, y a lo mejor no nos damos cuenta de que a veces el que molesta y el que golpea es porque no tiene una mejor forma de relacionarse y que tendríamos que ayudar, tratar de darle herramientas, elementos, para que aprenda a relacionarse de una forma diferente con los compañeros. Cuando un niño puede tener estos recursos, entonces la situación cambia. Puedes tener un hijo probablemente que es el bufón de la clase, el que hace los chistes, el que reta a la autoridad, y a lo mejor no tenemos claro qué es lo que pasa. Queremos reprenderlo, queremos quitarle esas conductas, pero a lo mejor no nos damos cuenta de que no tiene otras conductas de adaptación. Y él busca ser el chistoso en el salón de clases para que los compañeros lo acepten, para que los compañeros vean que él tiene el recurso de la simpatía y lo consideren como alguien importante o lo tomen en cuenta o sepan quién es. Recuerda, no hay peor cosa para un ser humano que pasar inadvertido en las situaciones que está. Si tú encuentras un ser humano que quiere pasar desapercibido, inadvertido, te darás cuenta de que tiene un problema serio, que probablemente está atrapado en una vergüenza tóxica donde él no se atreve a decir este soy yo y aquí estoy, porque está seguro que va a ser inadecuado, que no va a tener los recursos necesarios o que va a ser a lo mejor hasta lastimado por los otros. Y entonces aprende a pasar sin que los demás no lo noten, aprende a hacerse invisible, aprende a pasar de lado, y esto desde luego debería de ser un mensaje importantísimo que maestros y padres deberíamos de notar. La escuela, recuerda, no es nada más el lugar donde van a aprender a leer y a sumar, a restar, a manejar las matemáticas, a aprender de historia, a aprender de civismo. A la escuela van a aprender y a desarrollar herramientas para la vida, para saber cómo relacionarse con los demás, para saber cómo hacerse de recursos, para poder manejar la autoridad, para saber hacer escuchar su voz, para saber tener una presencia activa, para saberse hacer querer por los amigos, por los compañeros. Si tú no tienes cuidado cómo va manejando esto tu hijo, el día de mañana no vas a tener claro que probablemente tu hijo tiene deficiencia en algunas de estas áreas y no ha desarrollado los recursos para poder adaptarse al mundo, a la vida. Cuando un muchacho sabe cómo relacionarse, las relaciones probablemente sean el recurso más importante para la vida. A través de las relaciones puedes encontrar trabajo, desarrollar negocios, emprender, hacer lo que tú quieras cuando sabes cómo manejar la relación. Y podemos tener en ocasiones muchachos que cuando llega la hora del recreo es el momento más difícil para ellos porque no saben cómo hacerlo. Algunos van y se encierran en los sanitarios tratando de evitar que los demás compañeros noten que no se relaciona con nadie porque tiene una vergüenza tóxica, decíamos, y ese muchacho quiere pasar desapercibido. No se aparece por el patio en ningún momento o trata de evitarlo como si fuera un lugar que está contaminado o fuera un lugar perverso en el que va a vivir una situación complicada o difícil. Cuando un muchacho va viviendo esto, desde luego que los padres lo que tenemos que hacer es poner atención y cuidar esta parte. Y podernos preguntar, ¿qué recurso le está haciendo falta a mi hijo? ¿Qué es lo que le falta desarrollar? ¿Qué le falta aprender para poder adaptarse? Para poder entrar en la escuela y relacionarse de una forma diferente con los compañeros. ¿Qué recursos me faltan darle para que él pueda tener una presencia activa, una buena presencia en la escuela? Para que los compañeros lo noten como un muchacho valioso, como alguien interesante, como alguien atractivo con el que les gustaría a lo mejor jugar o platicar o tenerlo por amigo. Cuando tu hijo es al que nadie invita, desde luego que muy probablemente hay ahí un problema importante con él. Ahora es momento de escucharte, de construir este manual juntos. Estas son tus preguntas y queremos ayudarte a encontrar una respuesta. Gracias que sigues con nosotros. Gracias por ayudarnos a construir este manual, participando desde tu casa, tu oficina, tu automóvil. Anónimo se comunica con nosotros y nos dice: yo fui un niño sobreprotegido y mis papás nunca me apoyaron con lo que yo quería estudiar y terminé estudiando lo que ellos querían, cosa que nunca pienso hacer con mis hijos, ya que eso me restó seguridad.
Desde luego, y una de las cosas que me parece fundamentales de aprender es tener claro de que la escuela es el lugar donde nuestro hijo empieza a poner sus herramientas en función. ¿Qué herramientas? Los recursos que le hemos dado, las cosas que él tiene. Sabe poner límites, sabe darse a respetar, sabe hacerse querer, sabe tener una presencia interesante para los compañeros, sabe cómo manejar un conflicto, sabe cómo pedir lo que necesita, sabe cómo buscar del grupo la atención o el lugar emocional que necesita tener. O nuestro hijo no sabe cómo adaptarse, o nuestro hijo está fuera de lugar. Cuando tú vas hablando de esta parte y dices tal cual, como tus padres prácticamente te obligaron a estudiar lo que ellos querían porque creían que era lo mejor para ti, porque a lo mejor pensaban que era lo mejor o lo que tenías que hacer. Déjame decirte que sí, he visto muchos muchachos que incluso estudiaron la carrera y llegaron casi entre furiosos y decepcionados con el título a presentárselo a su padre y decirle: aquí está el título que querías, ahora sí, voy a empezar yo a vivir de la manera como yo quisiera. No quiero decir que todas estas historias, desde luego, son de personas exitosas y extraordinarias, porque a veces, dentro de la escuela, no nos damos cuenta de que los muchachos empiezan a fallar porque les cuesta trabajo poder adaptarse a la escuela. No tenemos claro y no sabemos que realmente una de las cosas que hacen que un muchacho abandone la escuela es que no ha logrado adaptarse. Es muy incómodo estar dentro de un grupo con 20, con 30, con 40 compañeros alrededor que parecen no darse cuenta que existes, que parecen probablemente voltearte a ver como si fueras un apestado, como si tuvieras una enfermedad, o que te voltean a ver como si fueras el basurero de la clase donde todo mundo va a decir las palabras que no le agradan, las molestias que quiere, y en ese momento ese muchacho probablemente se siente profundamente afectado. A veces no tenemos claro de que el fracaso escolar va de la mano de una dificultad para poder adaptarse. A lo mejor no tenemos claro que esta parte desde luego va propiciando en los muchachos problemas de adaptación y que cuando tú vas a la escuela es importante, primero, como tú lo comentas, recibir el apoyo de los padres para poder manejar adecuadamente esta parte y que los padres nos vayan guiando. Aparentemente nuestros padres son las personas que mejor nos conocen y ellos deberían ayudarnos a decir: mira, hijo, yo veo que tienes estas cualidades, veo que tienes estos recursos, yo creo que por aquí podrías estudiar, no has pensado hacer esto. ¿Qué te parece si tomamos algún tipo de actividad extra, tomamos algún tipo para que veas si esto es lo que te gusta, lo que te conviene? Deberían los padres participar activamente para que el muchacho, cuando va a elegir la carrera que quiere estudiar, sepa hacia dónde dirigirse. La gran mayoría de los muchachos no saben qué estudiar porque no han sabido ser llevados de la mano. Creemos que la escuela significa llevarlos y que entren a los grupos y que saquen buenas calificaciones y que entonces con eso está asegurada su vida. Déjame decirte que cada vez está más claro que los muchachos que sacan mejores calificaciones no son con gran frecuencia los mejores profesionistas. Los muchachos que sacan mejores calificaciones no son con frecuencia los mejores empleados, no son con frecuencia los mejores empresarios. Esto pertenece a otro lugar diferente. Y es importante que te des cuenta de que tu hijo, en el momento en que va en la escuela, él va dando una semblanza de lo que él es, de lo que él tiene. Y cuando tú lo vas viendo y lo vas observando, cómo se relaciona con los compañeros, qué tanto pertenece, qué tanto participa en el salón, qué tanto es invitado, tomado en cuenta, podrás darte cuenta de que tu hijo está logrando una buena adaptación y que muy probablemente el día de mañana va a saber cómo adaptarse a la vida. ¿Sabe él cómo relacionarse con la autoridad? El día de mañana también sabrá cómo relacionarse con las autoridades en los trabajos que tenga. ¿Sabe cómo pedir lo que quiere? ¿Sabe cómo lograr lo que necesita? Tu hijo probablemente, a la hora que ves que tiene estos recursos, te des cuenta de que tiene lo necesario para la vida. Y cuando no lo tiene, como tú lo dices muy bien, muy probablemente van desarrollando una gran inseguridad. Un anónimo se comunica y nos dice: ¿cómo apoyar a los hijos en su desarrollo personal con actividades recreativas o artísticas que ellos escogen, pero dejándoles claro que el estudio es primero?
Me gustaría sobre todo insistir en esa parte porque a veces no lo tenemos claro. Existe una lista extraordinaria de grandes exitosos que abandonaron la escuela. Y con esto no quiero decir que lo mejor que pueden hacer es abandonar la escuela, desde luego que no. Y nosotros tenemos probablemente uno de los casos más sonados, que es Steve Jobs. Y Steve Jobs, a los 6 meses de haber entrado a la escuela, abandonó los estudios y empezó a asistir a las clases que le parecían interesantes. Nada más. Desde luego que fue haciendo diferentes cosas para poder lograr seguir adelante él en lo que iba manejando. Bill Gates es también otro de los famosos que muy probablemente él abandonó la escuela de la misma forma y es el fundador de Microsoft, una de las empresas de tecnología más grandes del mundo. Pero tenemos otro también, Mark Zuckerberg. Tú también sabías que Zuckerberg también es uno de los... Este es el fundador del Facebook, que probablemente sea la red social más importante del mundo, y que él abandonó sus estudios en Harvard para dedicarse por completo en el desarrollo del proyecto que él tenía y que terminó convirtiéndose en Facebook. Michael Dell, por ejemplo, el director ejecutivo de la compañía que lleva su nombre, Dell, vendiendo kits para computadoras personales cuando se preparaba para ser estudiante de medicina en la Universidad de Texas. Abandonó esto y desde luego que empezó a desarrollar la compañía que hoy lleva su nombre. Podemos, y tenemos una lista larga, James Cameron, Richard Branson, Ralph Lauren, Sheldon Adelson, y hay una cantidad enorme de personas que abandonaron la escuela y se convirtieron en grandes empresarios. Nos damos cuenta de que hoy en día muchas de las personas que son empresarios no siguieron con su estudio. Y probablemente no siguieron con el estudio porque vieron forma de desarrollarse de otra manera. Hay personas que terminan su carrera y creen que lo único que van a hacer es entregar currículum con sus títulos para poder ser contratados y convertirse en alguien exitoso. Lo que hace exitoso a un niño, desde luego, es su capacidad de relacionarse y de hacer presencia. Esto deberías de lograrlo. Antes de llegar a casa y después de la cena, escuchas al Dr. Echegaray en Manual de Vida. Comunícate a través del Facebook Echegaray Éxtasis FM. Gracias que sigues con nosotros. Estamos hablando de escuela y aprendizaje. Y a veces nos perdemos creyendo que la escuela, nada más con los títulos, nada más con las materias que transmite, es suficiente para que un muchacho sea exitoso en la vida. Y a veces no tenemos claro que los padres tenemos que participar. Piensa que tu hijo nació con dones y habilidades. Habilidades que debe desarrollar para convertirse en el ser maravilloso que ha venido a desempeñar en esta vida. Que tú tienes que propiciar que él descubra esos dones y que les pueda dar un uso adecuado y que pueda desarrollarlos, y que esto implica desde luego cómo lo va a manejar en la escuela. Y que desde luego que el acudir a la escuela implica que él vaya desarrollando también habilidades sociales. Las habilidades sociales son fundamentales para todo lo que quieras, desde formar una familia, desde poder tener un negocio, desde tener un buen empleo, desde poder... para todo. A veces no tenemos claro esto y creemos que cuando un muchacho va a la escuela lo único que va es a estudiar. Y les diría, no. La escuela es un laboratorio de vida. Como el día de mañana van a enfrentar la vida, es la forma como están enfrentando la escuela. Y si tú observas cómo tu hijo se comporta en la escuela, no solamente en el aula, en el salón de clases, no solamente frente al estudio, los exámenes y las calificaciones. Si tú ves cómo tu hijo se comporta en el recreo, probablemente tú puedas identificar qué áreas tienes que trabajar para poder calibrar bien ese muchacho, para poder ayudarlo, para poder hacer que el día de mañana llegue hasta los límites que él quiera ponerse. Cuando una persona va desarrollando adecuadamente sus habilidades, es más fácil que él pueda manejar mejor la vida y la relación con los demás. Tu tarea como padre es ayudarlo a descubrir qué dones tiene, qué habilidades, y poderlo ir guiando y ayudarlo a que complemente los dones y habilidades que tiene también con las cosas que a lo mejor le están faltando desarrollar.
Algunos niños traen algunas áreas que no están bien manejadas y que nosotros tenemos que buscar primero como padres o los maestros también tratar de darle herramientas para que sepan cómo manejar estas situaciones en forma más adecuada. Tu hijo va a ser un ser maravilloso en la medida que tú le vayas dando herramientas para que sepa cómo relacionarse y manejarse en la vida. Agradecemos a Adrián Antonio, a Italia Castellanos y a Carlos Velázquez que hacen este programa posible. Porque vale la pena tomar un respiro, esta es la reflexión del día. La escuela no es nada más el lugar donde va a asistir tu hijo. Y no creas que tu hijo exclusivamente va con el cerebro para tratar de llenarlo de conocimientos. La escuela es el lugar donde tu hijo va a demostrar las capacidades que tiene para relacionarse, para poder ser exitoso en la escuela, para tener una relación con los demás, para saber desde cómo jugar, cómo comunicarse, cómo lograr él una presencia adecuada, cómo integrarse, cómo formar parte, cómo hacer para poder resolver sus necesidades, para tratar él de hacer que los compañeros entiendan lo que él quiere y sepan cómo seguirlo, aceptarlo, quererlo. Un muchacho que en la escuela logra sentirse amado y respetado, puedes estar seguro que el día de mañana va a ser una persona exitosa en lo que emprenda, en lo que maneje. Un muchacho que en la escuela logra una buena participación y una buena pertenencia, el día de mañana, en la vida, también sabrá hacerlo. Y así hemos construido juntos otro capítulo más en este Manual de Vida. Yo soy José María Echegaray y te espero el próximo jueves en esta, tu estación de radio. Te hemos acompañado cayendo la noche para llevarte a la reflexión de tu día. Este fue el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Te esperamos en nuestro siguiente programa con más temas sobre felicidad, amor, convivencia, miedos y cómo vencerlos. Cierra el día junto al Dr. Echegaray. Te esperamos en la próxima edición de Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital.